¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en 10 a las 2. Hoy, por vacaciones, vamos a ser muy claros y honestos, tenemos varios temas contrastantes y algunos de ellos estrujantes. Crónica de crímenes, en defensa del INE, adentro el canto, afuera el llanto. Esperamos que sean de su interés. Ese no es un tipo que se equivocó. Benjamín Saúl Huerta Corona es un criminal, un depredador que no ha tenido el menor sentimiento de piedad al destrozar la vida de varios adolescentes. El número de sus víctimas crece día a día y estremecen los relatos de jovencitos de 15 años que van de la perversión a la escatología. Y no es un linchamiento precipitado. El propio legislador aceptó sus culpas luego de que se protegió con su fuero, cuando lo cercó la policía en un hotel de la colonia Juárez, a donde se llevó a su víctima, luego de narcotizarlo. Peor aún, exhibió hasta dónde puede llegar su bajeza al intentar negociar con la madre. «Se lo voy a pagar con creces, no me destruya», le suplicó el hipócrita. Luego Morena intentó el más estúpido control de daños de que se tenga memoria. A ver, Huerta Corona no era un diputado cualquiera. Resulta que se trata, oh paradoja, del secretario de la Comisión de Justicia. Así que el coordinador morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, salió a defenderlo con un argumento infame. No lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal y yo no me meto en la vida personal. A tamaña estupidez han seguido las consabidas peticiones de separarlo de su bancada, de solicitar su desafuero y otras medidas que buscan tender una cortina de humo. Pura tramitología y nada de humanismo. ¿O alguien ha oído decir a los dirigentes de Morena, a los morenistas cómplices que ahora callan como momias, o al propio presidente López Obrador: estamos indignados, estamos avergonzados y exigimos justicia? Si creen que exagero sobre los crímenes de este ser abominable, déjenme decirles que sé de lo que hablo, porque lo viví en carne propia. Tenía 17 años y era dirigente nacional juvenil de una organización católica. Fue el mismo maldito modus operandi de ahora, solo que a mí me ocurrió con un alto jerarca de la iglesia. Me llevó al entonces Hotel Regis en la Alameda, con el pretexto de recibir a una delegación de la orden proveniente de Estados Unidos. Luego me pidió que subiéramos a una habitación para hacer tiempo mientras llegaban. Ya ahí nos sentamos en un sofá y comenzó a ponderar mis supuestas cualidades mientras me daba palmaditas en las piernas. Cuando empezó a subir hacia mi centro, se generó en mí un debate instantáneo. Aquello estaba ocurriendo, pero no era posible, no viniendo de Monseñor, un hombre tan bueno y santo. Solo cuando intentó extraer mi pene, ya no tuve dudas, pero estaba paralizado. No podía moverme ni un centímetro. Años después me explicaron cómo el terror congela sangre y músculos. Entonces rogué con todas mis fuerzas. Le pedí a Dios que me enviara la energía para librarme de las manos de aquel monstruo. Así que pude salir corriendo de esa trampa y bajar a trompicones la escalera y salir por fin a la calle y echar a andar hacia el instintivo sur de la ciudad. Cuando cobré conciencia, estaba en Insurgentes y Guadalupeín y había recorrido muchos kilómetros y horas de sonambulismo en el tráfico. Me eché a llorar incontrolablemente. Solo mi fe en Dios, mi familia, la pasión por mi trabajo y amigos fraternos me han ayudado a superar ese capítulo de mi vida. La herida se cerró, pero la cicatriz ahí está. Y la pesadilla también. Nunca le he deseado mal a nadie, pero ojalá que coincidan la justicia de arriba
y la de abajo, y que el demonio de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, se pudra en la cárcel. En defensa del INE. En ningún país democrático de este planeta se vive lo que aquí estamos padeciendo. El ataque sistemático, implacable, tosudo, rudo, grosero, injusto y mentiroso de un mandatario hacia el Instituto Nacional Electoral, su presidente y los consejeros que cuestionan los designios provenientes del Palacio Nacional. Y no es un glosario de anécdotas sobre exabruptos verbales. Si consideramos la inminente cercanía del proceso electoral más complejo de la historia, deberíamos reconocer entonces sí una grave amenaza a nuestra democracia. A ver, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, entre otras cosas, que el INE es antidemocrático, que hay que garantizar la democracia y evitar su simulación y la injerencia de grupos de intereses creados, tanto políticos como económicos. No le tengo confianza al INE, tengo confianza al pueblo, puntualizó de plano. Y a propósito del pueblo, el presidente no levantó ni un dedo para contener las hordas morenistas cuando, luego del freno a Salgado Macedonio, amenazaron con atacar la casa de Lorenzo Córdoba e incluso linchar al cabroncito, mientras la dirigencia nacional de su partido amenazaba con exterminar al INE. Solo que López Obrador tiene otros datos, aunque con la misma intención. Anunció que, pasadas las elecciones del 6 de junio, presentará al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reformas de ley encaminadas a establecer una auténtica democracia en México. Desde luego, en los únicos términos que él la concibe y la acepta, que son sus propios términos, para lo cual no descarta una renovación total de los consejeros electorales. Así que en palabras de su partido y sus candidatos, el exterminio del INE y los cabroncitos que lo integran. Todavía más, en una ocurrencia atentatoria a la cordura, ha sugerido que el INE, o el órgano que él invente, sea absorbido por el Poder Judicial, ya bajo su control, para desde ahí organizar las elecciones, entre otras, si la hay, la presidencial de 2024. Tal despropósito solo se explica como un insensato ajuste de cuentas, a decir del presidente del INE. A propósito, Lorenzo Córdoba, en coautoría con el prestigiado colega Ernesto Núñez, están publicando La democracia no se construyó en un día. No sé si el título alude al dicho de AMLO de que el único día que existió la democracia en este país es cuando él ganó la elección en 2018, aunque eso no se debió al INE, sino al pueblo. De lo que estoy cierto es que es un libro fundamental para entender nuestro tiempo. Es, además, contra lo que pudiera pensarse de un texto analítico, un relato entretenido y hasta emocionante de una historia que los autores inician el icónico 1 de julio, cuando López Obrador y su familia están a punto de emitir su voto, y termina el mismísimo 1 de julio en un cierre inesperado. Pero en el periplo ambos se pasan la estafeta como si se tratase de una carrera de relevos en donde se van alternando las vivencias estupendamente captadas por el periodista Núñez con la magistratura que hay que reconocerle a Lorenzo Córdoba Vianello, no solo como presidente del Instituto Nacional Electoral, sino como el formidable luchador que ha sido por las mejores causas de este país. Por ello y más, que nos quede claro, defender al INE es hoy defender la democracia, nuestras posibilidades de futuro y al México que todos llevamos dentro.
Adentro el canto, afuera el llanto. Al carajo la empatía. Son las dos palabras de moda y el centro de la polémica. La primera porque incendió a la opinión pública y sobre todo a las redes, cuando el presidente respondió colérico a la pregunta de por qué no había ido a testimoniar la tragedia de la línea 12 del metro. Porque ese no es mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas. Me duele mucho, pero eso no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo, con ese estilo demagógico e hipócrita. Eso tiene que ver con el conservadurismo. A ver, cada quien tiene derecho a opinar sobre estas expresiones, para mí enfermizas, del presidente, que sin duda lo marcarán para siempre. En lo que todos tendremos que estar de acuerdo es que Andrés Manuel López Obrador siempre renueva nuestra capacidad de asombro. Cuando ya creemos haberlo visto y oído todo de él, sale con otra ocurrencia que nuevamente nos rebasa y nos golpea. Así pasó con el carajo, que fue superado horas después por un presidente exultante a punto de devorar un manjar de tlayudas en Oaxaca. Él que detesta las fotos. Luego nos restregaría en la cara los videos de sus obras faraónicas de miles de millones, todas en su sureste. Mientras el país se debate en una crisis, sin dinero en la calle y sin empleos. Pero eso no fue nada, porque el lunes 10 de mayo volvió a asombrarnos y a indignarnos con un acto de prestidigitación de circo viejo, inédito en el Palacio Nacional. Esta es la mañanera, ahora la ven y ahora no la ven, porque para todas las madrecitas, cáigase el telón porque ahí les va un concierto. Porque a mí no me importa que no haya pasado ni siquiera una semana de cuando perdieron la vida madres e hijos en la tragedia del metro, cuando le mostré mi solidaridad a Claudia Sheinbaum. Porque a mí no me importan las que marcharon y llegaron a las puertas de Palacio donde yo aplaudía, las que fueron atendidas por mis incondicionales en plena banqueta, pero sin invitarlas a pasar, las que pidieron que yo las recibiera, como si tuviera tiempo para eso, las que cargando con nombres y fotos de sus hijos desaparecidos siguen gritando: hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Las que no obedecieron mi decreto de fiesta e insistieron en que el Día de las Madres era un día de protesta. Porque a mí no me importan las miles que se manifestaron hace un año. Me dijeron que hubo una marcha, ¿verdad? Ni las que se quedaron sin las 9,000 estancias infantiles que mandé cerrar, ni a las que les he negado los medicamentos para el cáncer de sus hijos, ni las que se quedaron sin empleo porque dije que no a los créditos a pequeñas y medianas empresas. Todo lo mencionado referido a una palabra que el presidente detesta o que no ha podido aprender: empatía, que es la aceptación del otro, aunque no sea como tú, aunque no piense como tú, que es también la capacidad de meterse en la piel del otro, en las entrañas del otro, en el dolor del otro, para comprenderlo, para aceptarlo y hasta para amarlo. Empatía deseable como rasgo común de la existencia humana, pero absolutamente exigible a quien nos gobierna, que lo haga para todos, no solo para quienes le profesan idolatría y obediencia ciega. Nunca más debemos aceptar que no le importamos. Ni tiene derecho a hacerlo, ni nos lo merecemos ninguno de nosotros. Gracias. Así llegamos al final. Siempre muy complacidos por que nos puedan acompañar en 10 a las 2. Hasta mañana. Hasta siempre.